Atragantamiento. Obstrucción de las vías respiratorias por un objeto. Ya, muy bien, me parece muy bien. Ahora, para todos, ¿qué entendemos por emergencia y urgencia, estimados jóvenes? Que en un caso se tiene que atender de una manera más inmediata que el otro. En el caso de emergencia se tiene que atender más, más rápido que el otro. Ya, me parece bien, ya. Vámonos con urgencia. La urgencia es una condición de salud en la cual el paciente o la paciente requiere una atención médica rápida, ¿ya? Si bien se le tiene que atender rápida, esto es con la finalidad de disminuir y evitar todos los riesgos o complicaciones que se pueden suscitar durante su evolución de la enfermedad. Ejemplos. Aquellos pacientes que tienen fracturas expuestas, ojo, sin sección de vasos importantes. Si a estos pacientes no los atendemos, obviamente que va a haber un sangrado, el cual se puede ir deteriorando la salud del paciente. Dos, si lo dejamos con una fractura expuesta, esto puede llevar a una infección, una sepsis y el paciente puede fallecer si es que no lo atendemos de manera rápida. Ahora, emergencia. Es aquella situación en que la vida del riesgo, la vida del paciente está en riesgo, o sea, puede fallecer si no hacemos nada con el paciente. ¿Ya? Ejemplo, aquellos pacientes en los cuales tienen una sección de un vaso importante, como puede ser una sección de un vaso la yugular a nivel cervical. Si yo no actúo de manera inmediatamente, este paciente puede llegar a fallecer. De la misma manera en el atragantamiento, si yo no retiro el cuerpo extraño en las vías respiratorias, este paciente puede llegar a fallecer en los primeros 5 a 10 minutos. ¿Ya? Entonces, urgencia, en resumen, es aquella condición que requiere la atención inmediata para disminuir las complicaciones. Emergencia es aquella situación o condición en la cual hay un riesgo de la vida del paciente. O sea, hay mucha probabilidad de que este paciente fallezca si no se realiza la atención inmediata. Ahora, estamos hablando sobre atragantamiento. Es una situación de emergencia, ¿ya? Y se caracteriza por una obstrucción de las vías aéreas. Y esta obstrucción puede ser parcial o puede ser total de las vías aéreas. Y esta condición o situación puede llevar a la muerte del paciente. O si es que sale el paciente de, de la obstrucción y se ha hecho un manejo, digamos, un poco tardío, puede dejar secuelas neurológicas, sobre todo en estos pacientes. Para conocer y para entender más sobre este tema, tenemos que dirigirnos a la anatomía de la faringe. Tiene tres partes: la sinofaringe, que está con verde, la orofaringe, que está con azul, y la hipofaringe, que está con rojito. El lugar donde se asientan la mayoría de los cuerpos extraños es en la orofaringe, ¿ya? Es el lugar donde más se asienta. Entonces, es muy importante conocer estos datos. ¿Y cuál es la importancia de saber este tema? Es importante porque si nosotros no desobstruimos las vías respiratorias, estos pacientes pueden llegar a fallecer por una hipoxia y secundariamente una anoxia, la cual va a tener repercusión a nivel cerebral. Y esto condiciona la muerte y a diferentes complicaciones. Si hablamos de prevalencia, o sea, los casos que se pueden presentar en un año,
Datos a nivel Bolivia no los hay. A nivel Latinoamérica tampoco. No se estudia mucho este tema en los diferentes países. Estados Unidos, en uno de sus artículos en el año 2018, nos muestra que en Estados Unidos se presentan 2000 casos de muertes por año por este tipo de cuerpos extraños en vías respiratorias secundarios a un atragantamiento. ¿Cuáles son las principales causas por las cuales se produce este atragantamiento? En ese contexto, es mejor dividirlos por edad. En las personas adultas, lo más frecuente es porque los alimentos que ingieren lo mastican mal o lo tragan rápidamente. Tenemos la costumbre de ingerir alimentos de manera rápida y mal tragada. No se dan el tiempo de degustar los alimentos, la mayoría. Por eso es que la mayoría se dicen como jerga, tú no comes, tú tragas como pato. ¿Cuáles son los alimentos que se ingieren con mayor frecuencia? Carne. En la consulta siempre llegan pacientes con obstrucción de vías respiratorias parciales por carne de cerdo sobre todo. Salchicha, frutos secos, palomitas de maíz. Yo cuando voy a los cines, la mayoría agarra un manojo de palomitas de maíz y bueno, se embute pues a nivel de la cavidad oral y algunas veces se puede producir obstrucciones. Y en algunos casos los malvaviscos igual pueden producir. Ahora, en los niños, los objetos pequeños son los que pueden provocar mayores complicaciones. Por eso es que en la mayoría de los juguetes que utilizan los niños se colocan advertencias y mensajes, los cuales están indicados para mayores a 2 años, a 3 años, a 5 años, y va por esa razón. Los niños, por la curiosidad, pueden ingerir monedas, botones, pilas alcalinas, que son las más peligrosas que yo considero que deberían retirar del mercado, aquellas pilitas que tienen en forma de moneda, que en la mayoría de los casos, no solamente en niños, en adultos, puede producir lesiones de por vida, porque estas pilitas, aparte de ser cuerpos extraños y provocar la obstrucción de vías aéreas, si en el caso que pasara hacia otras regiones del tubo digestivo, como ser la hipofaringe, esófago o estómago, puede llegar a producir diferentes tipos de lesiones, desde lesiones inflamatorias que se pueden convertir en estenosis, que quiere decir que el esófago se acorte o el diámetro del esófago se vuelva más delgadito y estos pacientes no puedan tolerar o no puedan comer alimentos sólidos y solamente se alimenten con alimentos líquidos, y estos pacientes tienen esas lesiones de por vida, pueden llegar a producirse también perforaciones esofágicas, perforaciones estomacales y diferentes tipos de complicaciones por estas pilas alcalinas. Hay que tener entonces mucho cuidado en el manejo de esto. Yo considero que se debería retirar del mercado, pero lamentablemente seguimos teniendo este tipo de dispositivos en juguetes, en relojes, en diferentes cuestiones que se puede utilizar en nuestra vida diaria. Así como también las canicas y la leche pueden producir cuerpos extraños. Hay algunos alimentos que por su forma y tamaño son peligrosos. Las uvas enteras, los frutos secos como los manís, las avellanas, las almendras, algunos, algunos trozos largos de salchicha, como también
las famosas gomitas en niños son muy peligrosos. Algunos caramelos, aceitunas, arándanos, así como también en algunas situaciones en las cuales nosotros estamos, o sea, se nos presenta en nuestra vida rutinaria, como alguna vez me pasó y eso les cuento como anécdota. Yo estaba con una faringoamigdalitis mortal y me administraron penicilina, todo, entonces me indicaron tratamiento por vía oral, pese a que mi faringe estaba edematizada. Tragué, tragué el comprimido de amoxicilina y se obstruyó mi vía aérea. Era un atragantamiento parcial, pero de la vía aérea, y no había nadie en mi casa, estaba solito. Estaba solito en mi casa. Lo único que hice, coloqué mi mano a nivel del ombligo, fui con la silla de mi comedor y hice los golpes y pude sacar. Imagínense, algunas veces pueden encontrarse en esas situaciones en las cuales uno, por simple hecho de haber ingerido algún comprimido y tenga eh, inflamada la laringe, perdón, la faringe, puede condicionarse este tipo de casos. Si hablamos de la presentación clínica, mis estimados jóvenes, los síntomas van a depender si es una obstrucción total o es una obstrucción parcial. Cuando es una obstrucción parcial, no se olviden, el paciente tose enérgicamente. Hay ruidos, ¿ya? Respiratorios, hay ronquidos, puede llorar por la desesperación de no poder respirar. Cuando esto avanza puede presentar hasta aleteo nasal. Pero lo vamos a resumir en estos dos cuadritos, la presentación clínica. Cuando se da una obstrucción de la vía aérea parcial, como les dije, estos pacientes presentan ruido, no se olviden, tosen fuertemente. La voz se puede escuchar a pesar de que tose, ¿ya? Pero disminuye de volumen. Estos pueden decirme, me estoy atorando, te puede decir al paciente. Ah, ya. Se escuchan silbidos, ronquidos, respiración. Y como el aporte de oxígeno es menor o insuficiente para dar oxigenación a los diferentes órganos, el cuerpo prioriza pues los órganos. Lleva la oxigenación que se está dando por ingreso insuficiente hacia el cerebro, el corazón y los riñones. Y priva de oxígeno algunos segmentos de nuestro organismo, como ser los miembros superiores, miembros inferiores, la parte más distal, como ser las manos, los pies, se vuelven cianóticos. La cianosis es la coloración azulada de la piel. Por eso la piel se vuelve morada. En estos pacientes la respiración es forzada y también pueden presentar, como les dije, aleteo nasal. ¿Cuál la diferencia con la obstrucción total? Nunca se olvide, en la total no hay ruidos, no existen ruidos, no hay tos, no respiran, no pueden hablar, ¿ya? No pueden llorar, no pueden quejarse. Los pacientes se tornan mucho más ansiosos, llevan las manos al cuello con la finalidad de poder vencer esa dificultad de sacar ese cuerpo extraño. Como les dije, hay ausencia de sonidos respiratorios y movimientos torácicos porque no hay ingreso de aire y la piel se torna mucho más morada porque el aporte de oxígeno es nulo y como no hay aporte de oxígeno y como habíamos explicado en las anteriores clases, el cerebro es el tejido
más susceptibles a cambios de oxígeno y también de glucosa. Entonces este paciente llega a perder la conciencia y se desmaya. ¿Qué es importante dentro de esto? En ambos casos, ya sea parcial o total, la obstrucción de las vías respiratorias, se debe aplicar maniobras de desobstrucción de las vías aéreas inmediatamente. ¿Qué acciones debemos realizar nosotros? Si somos nosotros los primeros respondientes, como ya les había explicado en la anterior clase también de la misma manera, o sea, los primeros respondientes son las personas que entran en contacto por primera vez con los pacientes. ¿Qué debemos realizar nosotros? Primero, tranquilizarnos, ¿ya? Colocarnos detrás de la víctima. Buscar el punto de compresión. El punto de compresión es a nivel del ombligo, a 2 través de dedo por encima de él. Y aplicar las compresiones. Estas compresiones deben ser hacia atrás y hacia arriba. Esto con la finalidad de aumentar la presión intraabdominal y secundariamente la presión intratorácica. Si logramos eso, entonces vamos a ayudar a expulsar ese cuerpo extraño que puede tener ese paciente o esa paciente. Luego debemos verificar si el objeto ha sido expulsado. Si vemos la cavidad oral y el paciente sigue con la dificultad respiratoria y no lo ha expulsado, debemos aplicar nuevamente las compresiones tomando los parámetros que ya les había indicado. Si la víctima se desmaya durante las compresiones, debemos hacer recostar al paciente e iniciar la restauración cardio-cerebro-pulmonar. ¿Ya? Iniciando con las 30 compresiones por minuto, 2 ventilaciones y luego revisando la cavidad oral. Si vemos que en la cavidad oral el objeto se puede visualizar y está al alcance de nuestra mano, lo retiramos. Pero si está muy profundo y no está al alcance de nuestra mano, no intenten retirarlo. Agarren una pinza de McGill y con la ayuda de la pinza de McGill pueden retirar. Ahora, ¿qué maniobras conocemos, estimados jóvenes? ¿Qué maniobras conocen para la eliminación de un cuerpo extraño de la vía aérea superior? Maniobra de Heimlich. Ya, yo creo que es la más conocida y es que es la que se utiliza en general. La maniobra de Heimlich, como lo dice el estimado joven, es la maniobra de Heimlich. Heimlich es un autor alemán, ¿ya? Heimlich nosotros lo hemos descrito así porque lo leemos así, ¿no? Heimlich, pero se describe como la maniobra de Heimlich, ¿ya? Porque está en ese vocablo de alemán, ¿ya? Ahora, uno nos tenemos que ubicar a la víctima en un lugar seguro, ¿ya? Un lugar espaciado donde nosotros nos podamos movilizar con libertad, ¿ya? Si en el caso que el paciente perdiera la conciencia, entonces lo podamos recostar y poder iniciar la RCP, como ya les había comentado. Dos, nos tenemos que colocar detrás del paciente y separar ambos pies. Esto con la finalidad de tener una mejor base de sustento. O sea, si el paciente pierde la conciencia, no nos caigamos junto con el paciente, pues. Sino, si pierde la conciencia, entonces nosotros tengamos la fuerza para sostenerlo y poderlo recostar al paciente. Luego, el tercer paso, debemos rodear a la víctima con nuestros brazos
a la altura que les dije, a la altura del ombligo, ya a través de dedo, colocar un puño de la mano hábil, sea mano derecha o mano izquierda, y sobreponer la otra mano y realizar la compresión abdominal hacia atrás y hacia arriba, ¿ya? Y algunos colocan el dedo pulgar en la línea media del abdomen. Estas compresiones, mis estimados jóvenes, deben ser rápidas, y como dije, hacia adentro y hacia arriba. Debemos repetir las compresiones hasta que la víctima elimine el cuerpo extraño, ¿ya? O empiece a toser o empiece a respirar, o en última instancia que uno no quisiera, hasta que el paciente se desmaye o pierda la conciencia. ¿Qué es importante dentro de esta maniobra? No siempre nos vamos a encontrar con pacientes, o sea, parados en los cuales han presentado la obstrucción de las vías respiratorias. Algunas veces estamos comiendo y ya se presenta. La técnica para este tipo de pacientes, nosotros nos debemos arrodillar o colocarnos a la altura del paciente, de la misma manera rodear la cintura y realizar las compresiones abdominales. De la misma manera, hay casos especiales en los cuales se pueden presentar estas obstrucciones, como les comentaba, mi caso, una persona sola, la cual ha presentado la obstrucción y uno debe saber cómo manejar estos casos. Dos, en pacientes bebés, en pacientes niños y en mujeres embarazadas o en personas obesas. Vámonos con las personas solas. Lo mismo que hice, como les comenté, si nosotros nos encontramos solos ante uno de estos eventos de obstrucción de las vías respiratorias, debemos colocar el puño de la mano hábil a nivel del ombligo, a dos través de dedo, y sobreponer la otra mano. Podemos utilizar algún tipo de silla, la cual está declinada, y realizar las compresiones hacia atrás y hacia arriba. ¿Ya? Y en este sentido nos podemos colaborar. En caso de bebés, tenemos que tener mucho cuidado en los bebés. Debemos sostener al bebé en el antebrazo de la mano no hábil, ¿ya? Con la palma extendida, no cubriendo las fosas nasales ni la cavidad oral, así permitiendo que tanto las fosas nasales como la cavidad oral estén libres, ¿ya? No debemos cubrir. Con el talón de la mano libre, o sea, la mano hábil, debemos dar 5 palmaditas en la región interescapular, vale decir, entre los omóplatos. 5 golpecitos, no tan fuertes. Luego, debemos girar lentamente al bebé, evitando que la región cefálica haga un movimiento brusco, que es como es el movimiento del latigazo. E iniciar 5 compresiones en el pecho del bebé. Como les había dicho en la anterior clase, realizar una línea imaginaria en forma transversal del ombligo, perdón, del pezón derecho al pezón izquierdo y a través debajo de esa línea a dos través de dedo realizar las compresiones con el dedo índice y con el dedo del medio. 5 compresiones. Debemos repetir esta maniobra, ¿ya? Hasta que el objeto salga. Si en el caso que no saliera, tenemos que colocar al paciente en una superficie firme y tenemos que iniciar las maniobras de restauración cardiocerebropulmonar. En pacientes niños, también se pueden presentar niños en algunos casos. Nos tenemos que colocar a la misma altura del niño de rodillas y la maniobra no varía en relación al puño, a la sobreposición de la mano y
la compresión hacia atrás y hacia arriba. ¿Cuál es la diferencia entre las mujeres y las personas obesas? Hay mucha diferencia porque nosotros no podemos realizar las compresiones a nivel del ombligo porque podemos lastimar al producto. En caso de personas obesas, a veces pueden ser obesas mórbidas, las cuales querer hacer una compresión en ese abdomen es muy difícil. En tal sentido, nosotros para realizar las compresiones en este grupo etario, como son las embarazadas y personas obesas, debemos localizar el punto medio sobre el tórax de la víctima. Por encima de la apófisis sifoides, debemos comprimir a nivel del tórax. Igual, de la misma manera, empuñamos una de las manos, el otro puño lo va a sobreponer y comprimimos rápidamente el pecho, ya no el abdomen, el pecho del paciente y repetir las compresiones hasta que la víctima arroje el objeto o se desmaye. En caso que la víctima se desmaye o más propiamente pierda la conciencia, se procede a realizar la RCP, la CEP, RCP, ¿ya? Las restauraciones cardiocerebropulmonar. Ahora, cuando nosotros estamos frente a un atragantamiento total en un adulto o un niño y que tenga la pérdida de conciencia, uno debemos verificar, constatarnos que esté con una pérdida de conciencia. Dos, debemos colocar al paciente en decúbito dorsal. Tres, abrir las vías respiratorias, la cavidad oral de la persona y ver si está respirando y si se puede retirar el cuerpo extraño. 4. Proporcionar dos insuflaciones al paciente. Si en el caso que no respirara, debemos de acomodar la cabeza con las maniobras que ya les había enseñado, la elevación del mentón, la subluxación de la mandíbula o la hiperextensión. Luego, nuevamente, realizar las dos insuflaciones, ¿ya? En caso de que el aire no entre en los adultos o en los niños, proporcionar e iniciar las compresiones torácicas. 30 compresiones torácicas, ritmo de 100 a 120 compresiones minuto y la profundidad dependiendo la edad, como les dije. Nuevamente, si en el caso que no se ha retirado el cuerpo extraño, tenemos que abrir la boca, agazando la lengua y la mandíbula inferior y así tratar de identificar algún objeto o cuerpo extraño. Ahora, si identificamos algún cuerpo extraño y está accesible a poder sacarlo de manera manual o instrumental, lo realizamos. En caso de que no identificamos el cuerpo extraño, debemos repetir el procedimiento hasta que se pueda visualizar el cuerpo extraño y el paciente pueda respirar. ¿Qué se hace con los pacientes bebés, sobre todo, que han tenido la pérdida de la conciencia? Debemos evaluar si estos pacientes, si están inconscientes, colocarlos sobre una superficie plana y firme y abrir la vía aérea y así buscar visualmente el cuerpo extraño. Si este cuerpo extraño se encuentra accesible y se puede verlo bien, debemos, debemos intentar retirarlo bajo una técnica del vacío digital. A veces yo no lo recomiendo porque si está accesible al vacío digital, bueno, pues se lo realiza, pero si está muy profundo, no intenten retirarlo mediante maniobras manuales, hagan mediante maniobras instrumentales. Si el objeto no sale con la vía aérea abierta, debemos aplicar dos insuflaciones, o sea, cubrir la nariz del bebé y darle respiración boca a boca, pero de manera suave y lenta, ¿ya? Y si el aire no pasa hacia los pulmones, no vemos que se expanden los pulmones, el aire con el aire que habíamos metido,
Entonces, se debe iniciar maniobras de restauración cardio-cerebropulmonar con las mismas características que les había comentado. Al concluir el primer ciclo, nuevamente debemos, una vez que ya habíamos realizado las 30 compresiones y las 2 ventilaciones, debemos revisar nuevamente la boca del bebé. Si vemos que en la boca del bebé el objeto está más accesible y se lo puede sacar, se lo retira con la técnica del vacío digital o instrumental. Proporcionar nuevamente una insuflación. Si en el caso que no se pudiera, nuevamente debemos insuflar suavemente y lenta la administración de oxígeno hasta que libere la vía aérea y el paciente respire espontáneamente. Si tose el paciente llora, a este paciente debe ser trasladado a un servicio hospitalario. Ahora, pero si el paciente expulsa el cuerpo extraño y respira con naturalidad, se le debe colocar al paciente en una posición de seguridad, que es de cúbito lateral, ¿ya? Pero si el paciente no expulsa el cuerpo extraño, ¿ya? No respira, se debe iniciar el manejo mediante RCP. En este tipo de pacientitos, los cuales han tenido una privación de oxígeno, hay algunos datos los cuales te pueden dar que ya hay compromiso o puede haber sufrimiento de algunos órganos, como ser la cianosis de la lengua o la cianosis terminal, como ser la cianosis de los dedos, de los labios y también de las uñas. Vamos a ver un pequeño video que nos va a dar una pauta de cómo se realizan las maniobras de manera práctica. Muy bien, vamos a ver en este video la maniobra de Heimlich, que por cierto, esa es la pronunciación correcta porque está en alemán, la mayoría dice Heimlich, pero bueno, se entiende de qué se trata. Esta es una maniobra utilizada para tratar el atragantamiento agudo total, es decir, cuando entra un objeto en la vía aérea, este puede generar una oclusión parcial o total. Cuando es parcial, es decir, deja parte de la vía permeable, el paciente puede emitir cierto quejido respiratorio, cierto estridor, también puede toser. En cambio, la total, el paciente no puede emitir ningún tipo de sonido porque no hay comunicación alguna. Entonces, esta es la más grave y aquí estaría indicada la maniobra de Heimlich. Cuando hablamos de oclusión parcial, es mejor estimular el mecanismo de la tos. Si el paciente tose, esto es el mejor mecanismo que existe para eliminar objetos que sean de manera parcial, ¿de acuerdo? En este video vamos a revisar la técnica correcta en el adulto, en el niño, en el bebé y también en ti mismo por si acaso tú te atragantes y no tengas nadie a tu alrededor que te ayude, ¿de acuerdo? Así que vamos a ver cómo se hace. Bueno, aquí les presento a la familia Heimlich. Aquí tenemos al señor Heimlich, al hijo mayor Heimlich y al pequeño bebé Heimlich, ¿de acuerdo? Imagínate que los tres estaban almorzando en un restaurante y de repente los tres se atragantaron al mismo tiempo. Entonces vamos a ver la maniobra en cada uno para salvarles la vida. Pues primero vamos con el señor Jaime. Las primeras manifestaciones que hace el paciente con atragantamiento son llevarse las manos al cuello, también puede ser una fase de angustia, puede haber un poquito de cianosis en los labios. El paciente desesperadamente mira hacia los lados por ayuda, entonces tú te colocas detrás del paciente, la mano derecha la pones en puño, la mano izquierda la pones por delante de esta mano, y ese es un movimiento fuerte hacia atrás y hacia arriba, en el abdomen, con la intención de expulsar el aire. Entonces colocas la mano por detrás, hace la maniobra y sale la obstrucción. Así es como se debe realizar. Ahora lo vamos a ver desde lateral. Vamos a colocar otra vez el objeto extraño. Y como viste el movimiento, pones la mano debajo de los rebordes costales, ¿verdad? Y haces un movimiento fuerte hacia atrás y hacia arriba para que salga el objeto. También nos puede pasar que el objeto no sale, como es el caso de este paciente. Si el objeto no sale después de aplicar varias maniobras, el paciente pierde la conciencia. Y cuando pierde la conciencia, lo que está indicado es hacer RCP. Aquí tenemos que iniciar las 30 compresiones para luego pasar a las 2 respiraciones y así hasta que llegue el servicio de emergencia. Muy bien, ahora vamos a ver qué pasa con el niño. Les voy a presentar dos posibilidades. La primera es que se trate de una oclusión parcial. Entonces, si hay parcial, pasa parte del aire, el paciente se agarra la garganta, pero sí podemos escuchar cierto estridor inspiratorio. Entonces, en tal circunstancia estimulamos el mecanismo de la tos y sale. Salió del cuerpo extraño por la propia tos del paciente. Ahora vamos a simular qué pasaría si fuera un atragantamiento total.
Pero aquí el paciente se sujeta, no se escucha nada. Entonces aquí es un total, vamos a hacer la maniobra de Heimlich. La única diferencia con el adulto es que tenemos que elevar al niño o nosotros colocarnos a su estatura. Hacemos la misma maniobra y sale el cuerpo extraño. La única diferencia sería esta, ponernos en una posición favorable para la estatura del niño. Aquí se vería de manera lateral. Y si es que el niño no responde, no funciona, pues al igual que el adulto tendríamos que iniciar las maniobras de RCP, ¿de acuerdo? Muy bien, si se trata de un bebé, lo primero que tenemos que hacer es estimular su reacción. Si es que el bebé no responde, también podemos estimularlo golpeando la planta de sus pies de esta manera. Y si esto no funciona, entonces tenemos que aplicar la maniobra. Vamos a colocar nuestra mano derecha con forma de B. Esto es para sujetar muy bien el mentón del niño durante la maniobra. Vamos a colocarlo sobre nuestro antebrazo de manera prona. Entonces aquí vemos que el bebé está con la cabeza más abajo que el eje del resto del cuerpo y vamos a aplicar 5 golpes. Aquí en el primer golpe salió el objeto, hacemos 5 golpes, pero también puede ocurrir que no salga el objeto. Si es que todavía la oclusión persiste, tenemos que sujetarlo por la parte de atrás de la cabeza, le damos la vuelta y vamos a trazar una línea imaginaria entre sus dos pezones para hacer compresiones con 2 dedos. Vamos a hacer 5 compresiones. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí otra vez del mentón hacia abajo y 5 golpes. Vamos a seguir repitiendo esta maniobra hasta que pasen 2 cosas. O el bebé pierda la conciencia o se elimine el objeto. Es importante que te des cuenta que al momento de hacer los golpes en la espalda, tienes que sujetar muy bien el mentón porque si no, generarías un efecto de latigazo. Si el bebé no respondió, si el bebé perdió la conciencia, aquí estaría indicado lo mismo que en los otros casos, hacer RCP de una vez, ¿de acuerdo? Y finalmente, también podría ocurrir que tú seas el paciente que se está atragantando. En tal caso, tendrías que recurrir primero al mecanismo de la tos. Tratas de toser, toser, y si es que no funciona, si se trata de una oclusión total, haces la maniobra de Heimlich. Igual, pones puño, mano debajo del reborde y haces la fuerza. ¿Cuál sería el problema? Que como tú te estás atragantando, no tendrías la fuerza suficiente para eliminar el objeto. Y rápidamente tienes que buscar un objeto que sea duro, de un borde de una mesa, una silla, y te dejas caer sobre ese objeto para ejercer esa fuerza. De esta manera. Ahí te dejas caer, te dejas caer. También podrías colocar tu mano y puño si se trata de una mesa y así eliminarías correctamente el objeto extraño. Y eso es todo, mis amigos y amigas. Muchas gracias. Espero que el video les haya. Bueno, pues, estimados jóvenes, Muy bien. ¿tienen alguna duda? Disculpe, por lo que yo sé esta maniobra, em, a ver, me ocurrió una vez que yo le hablé a un doctor y él me dijo que esta maniobra solamente se podía utilizar cuando la persona que se está atragantando es, o sea, ya es un atragantamiento total, ya no pasa el aire, porque dice que posiblemente podemos lastimarle algo allá adentro cuando lo hacemos, cuando no está completamente atragantado. ¿En los bebés o en los adultos, mi estimada joven? En adultos, me dijo, no sé. Ah, ya. En adultos, lo más importante cuando es un atragantamiento parcial, es importante toser, porque la tos es un reflejo de protección, ¿ya? Por eso es que estos pacientes, como les había comentado, tosen. Entonces, le indicamos que tosa con mayor fuerza y podemos dar 2 golpes en la región interescapular en caso de adultos. Cuando es una obstrucción total, sí, la maniobra de Hamlet puede ser realizado. ¿Ya? No hay problema. ¿Alguien tiene alguna duda más? ¿Puedes No, repetir a qué altura se hace las compresiones en un adulto y en un Las, bebé? co- las compresiones. A nivel del adulto, localizamos el ombligo a 2 través de dedo, colocamos el puño de la mano hábil, sobreponemos la otra mano y realizamos las compresiones en sentido
posterior, o sea, llevando hacia atrás y hacia arriba, ¿ya? En el caso de adultos. En caso de niños, de bebés, se debe trazar una línea imaginaria entre ambos pezones, ¿ya? Lo más recomendable es realizar las compresiones a nivel de 2 trapez de dedo por debajo de esa línea, ¿ya? Ahora, la localización para poder realizar los golpes en la región dorsal, debemos colocar en la mano no hábil al bebé, colocar en forma de V el dedo pulgar y el dedo índice, liberando liberando la parte de las fosas nasales y la cavidad oral que se encuentren libres. Lo dejamos reposar un poco inclinado hacia abajo y localizamos la región interescapular del bebé. Realizamos 2 golpes con el talón de la mano hábil, ¿ya? Eso. ¿Alguien tiene alguna duda más? Si no, Doctor, podemos concluir. ¿qué diferencia hay entre hipoxia y cianosis? ¿Puede explicar, por favor? Hipoxia. Hipoxia es la disminución del aporte de oxígeno hacia los tejidos, ¿ya? Ahora, cianosis es un signo, es más un signo que algo como un concepto. La cianosis es la coloración azulada de los tejidos periféricos. Puede haber una cianosis periférica o una cianosis central, ¿ya? Esto se debe a que el aporte de oxígeno, sobre todo en la hemoglobina, es insuficiente. Y esto puede ser visto objetivamente a través del cambio de coloración. ¿Alguien más tiene alguna duda? Bueno, pues mis estimados jóvenes, nos vamos a ver el el siguiente lunes, ya con otro tema. Que tengan un buen día y buen resto de semana. Nos vemos. Chau, chau. Hasta luego. Doctor. Chau, chau.